Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Pues bienvenidos a este programa, una emisión más en este día en donde, bueno, pues el Evangelio nos trae un mensaje muy importante y bueno, pues así es que a compartir el video, por favor, ahí se los encargamos para que con sus contactos y con la gente que conocen puedan compartir el video de este programa. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge Gasca. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches a todos ustedes, a esta estimada audiencia que semana tras semana, bueno, pues sigue estas transmisiones de este gran programa que lleva por nombre Aprendiendo tu Fe. Muy bien, pues vamos a pasar a la sección de lo que es la palabra de Dios habla hoy, así es que adelante. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, el Señor les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio a una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado el Evangelio del día de mañana domingo para las personas que van a participar de manera presencial en la celebración eucarística, así como aquellos que lo van a hacer a través, bueno, pues de lo que son las redes sociales. Y bueno, Jorge, pues ahí tenemos este Evangelio que nos habla y nos da una enseñanza importante el día de hoy. Así es, Armando, y bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, pues que hemos vivido y seguimos viviendo pues un tiempo muy convulso, ¿verdad? Que ha removido, cuestionado, ha eliminado, ha alterado y ha puesto en crisis o dejado en evidencia pues la fragilidad, ¿verdad? En tantas cosas de nuestra vida, las relaciones familiares y sociales, la economía, la relación con la naturaleza, el papel de la ciencia y el de los políticos, la responsabilidad personal, la solidaridad, el sacrificio de muchos y también ha afectado a la vivencia y práctica de la fe. Hemos perdido muchas vidas, la salud física y mental ha quedado perjudicada en bastantes casos y los sentimos y estos sentimientos pues de soledad, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza se han multiplicado. No es necesario entrar en detalles y descripciones de todos que todos conocemos de alguna manera y los conocemos de primera mano. Hemos andado bastante en tientas y a ciegas, ¿verdad? Viendo cómo pasa el tiempo en nuestro mundo con esta situación que estamos viviendo actualmente de inseguridad, de violencia, de pandemia, etcétera. Por eso resulta tremendamente oportuna la invitación que hoy hace Jesús a los suyos. Entonces, ¿verdad? Y de hoy la invitación es: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Quiere compartir, comentar, reflexionar y orar
sobre lo que ha vivido, ¿verdad?, los apóstoles en su primer envío. Y nosotros hoy es momento de darnos un respiro, de descansarnos, de abrirnos a Él, de comentar juntos y buscar algún sentido a todo esto que nos está pasando. Y no solamente es una invitación porque estoy pasando en una crisis, sino también porque quizá estoy recibiendo grandes bendiciones, y también es allí donde nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Señor, ¿verdad? Hay muchos modos de orar. Tenemos lo que es la liturgia, ¿verdad? Lo grupal, que son las misas, la liturgia de las horas, los grupos de oración carismáticos, etcétera, ¿verdad? Los rezos diversos como el rosario, las devociones, los santos, las oraciones escritas. Podemos pedir y dar gracias al final del día. Podemos hacer una lectura del Evangelio del día apoyándonos con algunos comentarios, ¿verdad? Por allí a veces tenemos buenas ediciones de unos libros que se llaman Lectio Divina, de toda esta colección, que nos ayuden a adentrarnos en este ambiente de oración que a veces nos hace bastante falta en nuestra vida. Bueno, bastantes de ellos se han mantenido durante este tiempo, ¿verdad? Como lo hemos visto, pues en este tiempo en línea, ¿verdad? No a todos se les ha servido o ha ayudado lo mismo. Y esto pues lo experimentamos nosotros. No es lo mismo participar vivamente de una celebración viéndola por medio de la televisión o de Facebook o de otro medio de comunicación, que cuando nosotros vamos de manera presencial, ¿verdad?, a vivir la Eucaristía. Entonces, en general, no nos hemos esforzado mucho en la iglesia por enseñar a orar al estilo de Jesús, orar como oraba Él, una oración que conecte la fe con el Evangelio, con la vida que cada día nosotros vamos viviendo, que tenga en cuenta las distintas circunstancias personales, estados de ánimo, tiempos disponibles, lugar en que uno se encuentra, lo que se ha vivido y lo que se va a llegar, ¿verdad? Lo que hemos visto en la gente, las decisiones que hay que ir tomando poco a poco y que van impactando de alguna manera en nuestra vida. Por eso en el Evangelio de hoy encontramos algunas claves para esa oración con y como Jesús, ¿verdad? Los discípulos se reúnen y Él, después de una intensa actividad apostólica, para contarle todo lo que han dicho y han hecho. Es que al Señor le interesa lo que han vivido, le interesa lo que nosotros hemos vivido y Él quiere escucharnos. Pero además, aún les queda mucho por asimilar las enseñanzas del Maestro, y a nosotros también podemos entender el mensaje, pero llevarlo a la práctica a veces humanamente nos cuesta trabajo, y por eso es importante la oración. Y no siempre les va a acompañar el éxito en las tareas, ¿verdad? Es decir, que estar con Jesús a solas, es estar en este ámbito de oración, significa no solo contarle, sino reposar, repasar y compartir con otros lo vivido, y con Jesús profundizar, revisar, corregir e interpretar las cosas a la luz de sus enseñanzas, es decir, a la luz del Evangelio. Mira qué interesante lo que estás comentando, y pues a colación de ello, el hecho de mencionar cómo es que hay que ver cómo los apóstoles descansaron. Ellos venían de haber hecho su labor evangelizadora, venían contentos, venían alegres, venían felices de todo lo que habían realizado, y pues vienen con el Señor a descansar con Él. Y bueno, pues esto nos invita a entender nosotros cuál es nuestro descanso en el Señor, de qué manera estamos descansando, pero obviamente que solamente tenemos que descansar si hemos trabajado.
Y aquí pues viene como un poco el cuestionamiento para todos los que trabajamos dentro de la iglesia, ya sea como catequista, como evangelizador, como equipo de liturgia, como aquella persona que se encarga de la pastoral juvenil, de la pastoral social, de la pastoral de la salud, el hecho de nosotros realizar nuestro apostolado, nuestro trabajo a diario. ¿Cómo llegamos a casa? Pues quizás llegamos cansados, sí, pero ¿en quién descansamos? Si descansamos en el Señor o solamente fue una actividad más. Porque a veces caemos en el error de, cuando trabajamos dentro de la iglesia, caer en el activismo. Y no se trata de un activismo nada más, hacer las cosas por hacerlas, sino que tengan un sentido evangélico, un sentido evangelizador. Entonces, importante esto, ¿cómo descansamos nosotros? Si es que nosotros le damos el sentido de descanso en el Señor. Y por otro lado, qué importante es el hecho de descansar después de haber hecho nuestra labor evangelizadora. Los apóstoles venían contentos, venían felices de lo que habían realizado en la tarea de la evangelización. ¿Cómo llegamos nosotros a casa? ¿Llegamos con la misma actitud, felices de haber sembrado la semilla en el corazón de aquel que lo está escuchando? ¿Llegamos a casa contentos como los apóstoles también por haber ayudado a aquella persona con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, por haber ayudado al prójimo, haberle llevado la comunión a aquel enfermo que tanto lo necesita? Inclusive dentro de la pastoral de la salud, si yo doy una palabra de aliento a los mismos familiares del enfermo, aquel que está en cama, aquel que está cansado, que tiene las llagas, que inclusive están, pues algunos están en angustia, están con su duelo, ¿por qué no decirlo? Porque duelo es cuando pierden parte de la salud, pierden parte de sus extremidades muchas ocasiones, y entonces la familia se empapa de este ambiente, de esta atmósfera de duelo, y empiezan pues a tener angustia, empiezan ellos a sufrir, a padecer junto con el enfermo. Y nosotros, al llegar con ellos, les damos una palabra de aliento, de consuelo, les ayudamos a llevarles el viático, la Eucaristía, y esa es la forma en cómo nosotros podemos ayudar a estas personas. Y de esa manera, qué tan felices, qué tan contentos realizamos este apostolado. ¿Cómo llegamos a casa? ¿Sí llegamos con esa felicidad como los apóstoles? ¿Sí llegamos satisfechos de haber realizado el apostolado? Y sobre todo haciéndolo con amor, no por obligación, no porque el señor cura me lo encargó, no porque pues yo soy el responsable de llevar la comunión a los enfermos, no porque yo soy el responsable de dar el curso bíblico, de hacer la asamblea de oración, sino hacer las cosas por amor, por el servicio, por servir a los demás, el espíritu de servicio que es bien importante. Yo creo que los apóstoles en ese sentido se sintieron muy responsables del servicio que estaban haciendo a la comunidad. Así nosotros tenemos que sentirnos responsables del servicio que estamos realizando en la comunidad. Un servicio generoso, desprendido, un servicio de entrega, y eso nos dará una gran satisfacción como la que los apóstoles tenían al momento de haber llegado con Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, nada más por cumplir, pues realmente la satisfacción no es la misma. La satisfacción siempre va a cambiar cuando tú lo haces de corazón, cuando te entregas, cuando hay una entrega total hacia el Señor y también hacia los hermanos. Una entrega en donde, incondicional, así esté lloviendo, a propósito esto de las lluvias, así esté lloviendo, así está haciendo frío, así también yo llegue cansado de trabajar y aún así tenga que hacer algún apostolado, tenga que ir a la parroquia, tenga que ir a la capellanía, tenga que ir a realizar la asamblea de oración o cualquier otra actividad que haga apostólica, ¿la hago con amor o lo hago por obligación? Porque la satisfacción es diferente. En el caso de los apóstoles, fascinados, encantados por lo que habían hecho, pero porque lo hicieron con entrega, con pasión, con amor. Cuestionémonos nosotros, los que estamos trabajando dentro de la iglesia, ¿cómo hacemos nuestro apostolado? ¿Lo hacemos con verdadera pasión? ¿Lo hacemos con verdadero amor? ¿Con verdadero cariño? ¿Con amor al prójimo? ¿Con esa caridad que tiene que llegar a aquella persona que se sienta acogida como si fuera el mismo Jesús el que le diera y el que le transmitiera lo que esa persona necesita? Porque recuerden que nosotros, pues bueno, somos discípulos y al mismo tiempo también somos apóstoles. Y como discípulos y como apóstoles nos corresponde esa tarea de llegar a aquellas personas como si fuéramos Jesús. Y levantarles el ánimo, ayudarles a esas personas a que sigan caminando, aún
cuando padezcan enfermedades, aun cuando tengan problemas en casa, aun cuando tengan problemas en su área laboral, aun cuando se desenvuelvan en la sociedad y tengan problemas también. Bueno, pues nuestra palabra de aliento, nuestra palabra de consuelo, tiene que llegarles a ellos, pero tiene que llegarles justamente porque nosotros estamos empapados de ese Jesús, en el cual nosotros también descansamos después de haber hecho el apostolado. Así es que, pues los invito a que reflexionemos cada uno de nosotros el día de hoy. Esta palabra nos ayuda a entender que, bueno, tenemos nosotros que descansar y sentirnos contentos, satisfechos por lo que hicimos, pero porque lo hicimos por amor al Señor, por amor al prójimo, y la satisfacción será diferente. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, no le cambien, quédense aquí con nosotros en Aprendiendo tu Fe. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Canal Foro CX marca la diferencia. Les duele. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, en su programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues vámonos directamente a la sección de Vivamos la Liturgia. Bueno, pues dentro del tema, ¿verdad? Siguiendo con el esquema de la instrucción del mistral romano, tenemos que toca el temita de las oraciones y otras partes correspondientes al sacerdote, que cabe señalar y recalcar este temita, porque a veces cuando participamos nosotros dentro de la celebración, a veces queremos decir lo que le corresponde en sí al sacerdote, ¿verdad? Y hay que recordar que el sacerdote tiene su parte a decir y nosotros como pueblo también tenemos nuestra parte a decir. Bueno, de esto con lo que señala el número 30, ¿verdad? Es que entre las cosas que se le asignan al sacerdote, ocupan el primer lugar la plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración. Viene enseguida las oraciones, es decir, la oración colecta, que por lo regular se hace al inicio, la oración sobre las ofrendas, antes de hacer la consagración, y la oración después de comunión, cuando ya se termina la fila, ¿verdad?, de las personas que están recibiendo la comunión. El sacerdote que preside la asamblea en representación de Cristo dirige estas oraciones a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todas las circunstancias. Con razón, pues se denominan oraciones presidenciales. ¿Por qué? Porque el presidente o quien dirige en ese momento, bueno, pues es el sacerdote, ¿verdad? También corresponde al sacerdote que ejerce el ministerio de presidente de la asamblea congregada hacer algunas moniciones previstas en el mismo rito, donde las rúbricas lo determinan. Está permitido al celebrante adaptarlas hasta cierto grado para que respondan a la capacidad de los participantes. Procúrese, sin embargo, al sacerdote conservar siempre el sentido de las moniciones que se proponen en el misal y expresarlo en pocas palabras. Al sacerdote que preside le compete también moderar la palabra de Dios
y dar la bendición final. A él, además, les ha permitido introducir a los fieles con brevísimas palabras a la misa del día, después del saludo inicial y antes del rito presencial, a la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, a la plegaria eucarística, antes del prefacio, pero nunca dentro de la misma plegaria, e igualmente dar por concluida toda la acción sagrada antes de la despedida. Para ello, bueno, pues hay una llamada de alguna manera en cada una de las partes, en cada uno de los momentos, que debe de ser muy preciso, ¿verdad? El sacerdote debe de invitar a la asamblea a presidir, debe de invitar, de introducir a la asamblea en este contexto de qué es lo que se va a llevar a cabo. Por ello, las naturalezas de las partes presidenciales exige que se pronuncien con voz clara y alta y que todos las escuchen con atención. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, no se mantengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales. Y en efecto, como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de la iglesia y de la comunidad congregada, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. De tal manera que las oraciones que se proponen antes de la lectura del Evangelio en la preparación de los dones, así como antes y después de la comunión, se dicen en secreto, ¿verdad? Que esas oraciones, ¿verdad? No se dicen al público, son oraciones personales que quizá o posiblemente la próxima semana, en el próximo programa, bueno, podamos leer lo que dice el sacerdote precisamente cuando hace esta presentación de dones, para que ustedes como audiencia, como fieles, ¿verdad?, conozcan qué es lo que se dice. Tampoco son oraciones de otro mundo o oraciones prohibidas, no, sino simplemente esas oraciones en particular solamente le corresponden al sacerdote. Cuando vemos que el sacerdote levanta la patena, ¿verdad?, con las hostias que se van a consagrar, y cuando presenta también el cáliz con el vino que se va a consagrar, vemos que allí el sacerdote hace una oración en secreto mientras pues está cantando algún canto, ¿verdad? Se está haciendo o llevando otra acción que por lo regular casi siempre es como ¿cómo se llama? Cuando se va pidiendo la limosna, etcétera, ¿verdad? Cosas que quizá pues nosotros no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Pero el sacerdote, bueno, pues tiene sus momentos como presidente, ¿verdad?, de hacer, de dirigir las oraciones, y por tal motivo, bueno, pues exhortamos de alguna manera a que no repitamos, ¿verdad?, lo que el sacerdote dice, ¿verdad?, mientras él está en su parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos esos presidentes, esos ministros consagrados para concelebrar, ¿verdad? Solamente los sacerdotes concelebrantes o los obispos concelebrantes son los que sí pueden decir pues aquellas oraciones o acompañar al sacerdote, solamente que pues en voz baja, ¿verdad? Allí para que nosotros atendamos, bueno, pues a todas estas indicaciones. Importante lo que estás diciendo, Jorge, que el presidente es quien hace estas tres oraciones, lo que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración final, que a él le corresponde como único presidente de la Asamblea Eucarística. Y a propósito de lo que estás diciendo, lo que estás mencionando, algo de manera coloquial, yo recuerdo que un sacerdote, sí, en una ocasión en una celebración eucarística llamó la atención y sí le dijo a la gente pues que él no quería una misa concelebrada. Realmente él es el presidente de la asamblea y él estaba celebrando. Obviamente, como él estaba solo, pues las oraciones le corresponden a él,
Pero había gente que, bueno, pues ya ves que ahora se utiliza de que la gente lleva su misal en la celebración eucarística para las lecturas. Entonces hay ocasiones que, bueno, pues ya vienen las oraciones propias y hay gente que repite las oraciones junto con el sacerdote. Entonces hay que entender que esas oraciones le corresponden a él como presidente de la Asamblea Eucarística y nosotros solamente con nuestra vista podemos seguir esas oraciones en el misal que nosotros llevamos, donde contiene las lecturas también. Entonces, pero no mencionarlas en voz alta porque esas le corresponden a él es el presidente de la asamblea. Y entonces sí decía el sacerdote, pues yo no quiero misa concelebrada, la estoy celebrando yo. De manera coloquial, nos sirve eso entender que solamente le corresponde a él y de igual manera guardar lo que es la compostura, el silencio, como ahorita se mencionaba, bueno, pues que el órgano se quede callado y muchas veces también ahí va para los que son el coro, que en muchas ocasiones son jóvenes que pues tienen el buen deseo, el buen ánimo de acompañar la celebración eucarística con el canto, pero que luego se vuelve, ya cuando están todos reunidos en la celebración eucarística, platican entre ellos, hacen comentarios, hacen ruidos, ya se cayó la guitarra, ya se oyó una cuerda, se están pasando las pisadas, etcétera, etcétera, la letra y cosas de esas. Entonces distraen. Entendamos que nuestra postura en la celebración eucarística debe de ser de atención a el presidente de la asamblea, que es el sacerdote, y nosotros no hacer ruido, no estar ahí con la hojita. Igual también hay gente que lleva a sus niños, que bueno que los lleven, porque es una forma de acostumbrarlos también a que ellos participen de la celebración eucarística desde pequeños, pero pues manténlos contigo, manténlos allí tomados de la mano en la medida de lo posible y que no ando jugando el niño, porque pues distrae a la gente, distrae a la demás asamblea. Hay gente que va con toda la devoción y con toda la disposición a la celebración eucarística, pero si nosotros llevamos al niño que está jugando con la moneda, con la hojita dominical, y que el niño está subiéndose a los árboles, ya corre, ya juega, ya brinca, ya todo esto, pues la verdad es que nos desconcentramos y perdemos la atención que se debe de tener en la celebración eucarística. Y en ocasiones hasta sacerdotes los llegamos a distraer. Y a mí me tocó un sacerdote que sí, la verdad, tuvo que decirle a la persona, ¿sabes qué? Con todo respeto, no me lo tomes a mal, toma a tu niño y sal de la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque nos está distrayendo a todos. Creo que son cosas que por sentido común debiéramos de entenderlos todos, ¿no? El niño cuando está llore, chille, señora, con todo respeto, pues agarre al niño y sálgase tantito. Quizás el niño tiene calor, está incómodo, obviamente es pequeño, no mantiene la misma atención que nosotros. Entonces, ¿por qué no tomar el niño y salir un poquito a lo que es el atrio? Sí, pero no con el pretexto de no escuchar o no estar en la celebración eucarística, de no participar en ella, sino porque el niño está distrayendo. Una vez que el niño, bueno, ya se tranquilizó, ya se calmó, podemos continuar, entrar en la celebración eucarística. Pero sí tiene mucho cuidado en lo que es la atención hacia lo que es el presidente de la Asamblea Eucarística. Él va llevando el orden de la celebración y nosotros, bueno, pues lo acompañamos a él en estas celebraciones. Y sí, muy importante, esa actitud de atención, escucharlo, cómo va la celebración, al momento también de pues participar nosotros con nuestras respuestas, pero lo que nos corresponde, lo que no nos corresponde, la verdad, pues ahí sí, aquí les vamos a enseñar en este programa qué sí nos corresponde, qué no nos corresponde, porque también me he dado cuenta, hay gente que alza las manos en el momento en que el sacerdote las alza, como si también fueran misa concelebrada, y hay ocasiones que a nosotros no nos toca levantar las manos, eso le toca solamente al sacerdote, y otros gestos por ahí que le corresponden solamente a él y que nosotros estamos siendo parte de ello. Y bueno, es importante saber qué sí me toca, qué no me toca, porque a veces hacemos de nuestra celebración eucarística pues mucho ruido. Nos distraemos fácilmente porque la señora de al lado está hablando, porque el señor de al lado también está siguiendo la celebración y la verdad nos distrae completamente. Así es que pues pongamos mucha atención y en los siguientes programas les vamos a ustedes a mencionar qué sí es lo que nos corresponde,
qué no es lo que no nos corresponde, para que tengamos una mejor participación dentro de la celebración eucarística. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros mismos dignificar los sacramentos, en este caso el de la Eucaristía, darle la dignidad que debe de tener con nuestro comportamiento dentro de ella. Pues vámonos a la pausa, regresamos, no le cambie, quédese con nosotros aquí en Aprendiendo tu Fe. Canal Foro CX, marca la diferencia. Si a nadie le ruego, Deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en esta tercera sección, donde vamos a hablar de un documento que nos exhorta a nosotros, sí, a vivir en alegría, en familia, y proyectarla como verdaderos cristianos. Pues es esta que la están viendo ustedes en pantalla, de parte del Papa Francisco, Amoris Laetitia, perdón, no la sé pronunciar ahí, Laetitia, Laetitia. Y bueno, pues este documento nos exhorta justamente a ello, a vivir en alegría, en felicidad, la familia entre los jóvenes, los papás con los jóvenes. Eso es bien importante para nosotros, sobre todo como cristianos, mostrar la alegría de vivir como cristianos. Así es, Armando. Bueno, pues esta es una exhortación, ¿verdad? Allí para nuestra audiencia, ¿verdad? Es una exhortación apostólica del Papa Francisco, y su nombre es Amoris Laetitia, ¿verdad? Sobre la alegría del amor en familia, ya la traducción al español, ¿verdad? Allí para que no se me traben como nuestro buen amigo Armando. Sí, hombre, aquí yo tramando. Allí en el seminario le faltaron allí las clases de latín un poquito. En latín, sí, claro, por supuesto me faltó. Bueno, pues tenemos que, bueno, pues dentro de esta exhortación apostólica, bueno, pues la alegría del amor en la familia escrita por el Papa Francisco, bueno, pues es fruto de los últimos sínodos en octubre del 2014 y del 2015. Numerosas propuestas llegaron a los sínodos, tanto de los padres sinodales como de los expertos de todo el mundo. Ahora, en el ejercicio de su ministerio pastoral, el Papa Francisco ofrece a toda la Iglesia los principios de seguir en el cuidado pastoral de la familia, resaltando su importancia fundamental, los temas tratados en los sínodos a propósito de las transformaciones que ha sufrido la familia y que de alguna manera pues han causado gran expectación dentro y fuera de la Iglesia, como por ejemplo el acceso a los sacramentos de las personas divorciadas y vueltas a casar, la atención pastoral de las personas homosexuales, el acompañamiento de las familias en las situaciones límite, entre otras cosas más, que como ya hemos visto de alguna manera en documentos anteriores que hemos hablado de los documentos que ha sacado el Papa Francisco. Este documento no es el más reciente, es uno de los casi primeros documentos que sacó el Papa Francisco, y si han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de seguir de manera secuencial los documentos pontificios del Papa Francisco desde su primer año del pontificado hasta el actual,
hay algo clave. Y la palabra clave que desde mi punto de vista va definiendo el pontificado del Papa Francisco es la palabra del amor. Dentro de los primeros documentos que más adelante les vamos a mostrar, nada más que empezamos del documento más actual y vamos hacia el documento más viejito, por decirlo de alguna manera. Una de las primeras encíclicas que sacaba era Laudato Si, ¿verdad? Con el Laudato Si, pues que significa alabado seas. En esta encíclica de Laudato Si, pues bueno, vemos prácticamente el amor al mundo, el amor a la naturaleza, ¿verdad? Después viene Amoris Laetitia, el amor a las familias, el amor a la humanidad, el amor a la Sagrada Escritura, como ya en otros programas lo hemos resaltado, ¿verdad? Entonces, creo que el Papa Francisco en todos sus documentos ha sido claro en ese mensaje a propósito del Evangelio, de ese descansar en el amor, de ese descansar en este amor que Jesús nos da a cada uno de nosotros, y donde prácticamente podemos ver, y que ya lo señalaba y lo comentabas, Armando, en este aspecto de si me siento realizado, si me hace feliz el trabajo, el apostolado, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el Papa Francisco todo va a tener sentido desde esta postura que va forjando en sus de pensamiento, vamos a, si se me permite llamarlo así, en esa postura de pensamiento, de documentos que ha mostrado el Papa Francisco, pues va teniendo sentido en este aspecto del amor. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, bueno, pues va a ser fruto precisamente del amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese amor se manifiesta nuestro Señor. Y si hay un mensaje claro que nos deja nuestro Señor a todos nosotros, bueno, pues es precisamente el amor. No por nada está el primer mandamiento, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en este sentido, la Iglesia, a partir del Papa Francisco, no digo que en los pontificados anteriores no lo haya sido, bueno, pero con el Papa Francisco se ve una Iglesia llena de amor, llena de perdón, llena de misericordia y abierta a los diferentes problemas sociales, como ya hemos visto en los programas anteriores, donde la Iglesia dice: te recibo con los brazos abiertos, te recibo con amor, ayudándote a encontrar tu conversión. El Santo Padre lo puntualiza más, ¿no? La cuestión del amor. Y algo que yo leí en la introducción del documento es que hoy hay muchas inquietudes por parte de la sociedad, como tú lo mencionabas, cuestión aborto, eutanasia, homosexualidad y otros tantos temas más, donde la gente se toma la libertad de opinar de acuerdo a su criterio. Y que ya de alguna manera estos temitas, bueno, pues ya los hemos tocado también. Ya los hemos tocado, claro que sí. En este programa, ¿verdad? En temas anteriores, lo que les decía o lo que les comentaba en este aspecto de que el Papa Francisco, en este sentido del amor, bueno, pues abre toda esta temática que estamos viviendo pues prácticamente hoy en día. Claro, solamente que algo de lo que mencionaba la introducción a este documento es que la gente hoy está opinando, sí, pero sin una perspectiva cristiana. Es decir, cada quien da su opinión de manera laica, pero no desde una perspectiva cristiana. Y por ejemplo, el documento, o en el caso de nosotros que hemos estado aquí, hemos tratado de darle esa visión desde el punto de vista cristiano, ¿no? No despojado y decir, no, pues nosotros ya nos volvimos homofóbicos y no queremos esto, y resulta de que las feministas y bla, bla, bla. No, la Iglesia está abierta a estos temas, pero sí puntualizaba ahí que necesitamos tener una visión cristiana para tener ya, al menos los que practicamos esta fe cristiana católica, una opinión, y el documento lo menciona así, que nosotros tenemos que tener esa perspectiva para ver con esos ojos de fe cristiana esta problemática social.
Fíjate que dices algo bien cierto. Todos hablan de opinión, pero no hablan de argumentos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo que nos hace falta hoy en día, en general, en toda la sociedad, la información pues está a flor de piel y la información se va actualizando constantemente. La podemos encontrar en internet, en libros, periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde nos muestran una serie de información donde muy pocas veces cuestionamos y decimos, eso que estoy leyendo efectivamente es cierto, es verdadero, así se están llevando las cosas. Ciertamente. Y muchos artículos que se leen en las redes sociales precisamente son eso, lo que tú mencionabas, son opiniones y dejamos de buscar argumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Bueno, hablar de estos temas, pero con argumentos, ¿verdad? El Santo Padre, como todo el magisterio de la Iglesia, habla de argumentos antropológicos, filosóficos, teológicos, etcétera, etcétera. Y no solamente que aquí viene a ser otro problema, y no solamente se centra en el sentimiento, ¿verdad? Claro, lo que tú ya decías, claro. ay no, es que qué feos, ay no, es que qué mal que pienses así, y nos encasillamos en ese sentimiento y nos cegamos a escuchar razones fundamentadas, razones argumentadas del cómo entender a partir de nuestra fe cristiana, con todos los argumentos filosóficos y teológicos que se tiene dentro de la Iglesia y bíblicos, desde luego, todos estos temas. Yo creo que ahí está la gran confusión. Ciertamente. Que nos quedamos en la opinión, En la opinión. en el sentimentalismo, Ajá. y dejamos de lado el fundamento, el sustento El argumento. bíblico, teológico, filosófico que está dentro de la misma Iglesia. Ahora imagínate tú, Jorge, que estamos viviendo en esta sociedad donde las redes sociales pues están a lo que dan, digo, la juventud de hoy en día están metidos en las redes sociales y cualquiera que dé una opinión, si es a su favor, la aceptan. Y entonces aquella persona ya se volvió, como le llaman por ahí, un influencer, y al momento de influir en los demás, sí, influye en ideologías, influye en formas de pensar, en corrientes de pensamiento, influye pues en esas ideas, pero, como lo acabamos de decir, sin fundamento. O sea, y entonces la gente cree que aquella persona tiene la razón. Y entonces ya todo el mundo piensa, porque es que él dice eso, y a mí me parece perfecto lo que está diciendo, yo creo que sí, así, y entonces todo el mundo se deja llevar por ello, sin tener un análisis crítico, sin preguntarse, bueno, ¿eso va con mi fe, no va con mi fe? ¿Sí me ayuda, no me ayuda, me beneficia, no me beneficia? No sé. Es lo que comentaba al inicio, ¿no? De que la información pues está a flor de piel, Sí. y muy pocas veces nos cuestionamos eso. Efectivamente es verdad, no es verdad, o inclusive hasta nosotros estamos abiertos pues allí al diálogo, ¿verdad? Claro. Quizá en los comentarios nos puedan decir, ¿y de dónde sacaron eso? Bueno, pues aquí miren. Claro. Documentos, ¿no? Encíclicas, la instrucción del misal romano que está vigente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos mostrar como que ese respaldo de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y algo muy, fíjate que muy atinado, y que cabe mencionarlo hoy en día, me voy a robar un poquito las frases del obispo Víctor, ¿verdad? Le preguntaban precisamente, tú estuviste ahí en la conferencia de Que por prensa. cierto, ahí tenemos un video, si lo puede pasar ya, ¿va? Le preguntaban sobre estos temas, y creo yo, tanto el obispo Víctor como el nuncio apostólico Sí. dieron respuestas muy inteligentes y muy atinadas, ¿verdad? Así ¿Qué es. es lo que voy a enseñar? Mira, allí estamos. Ahí estamos, ¿Qué, sí, sí, qué es sí. lo que voy a enseñar? Bueno, lo que vamos a enseñar es lo que la doctrina de la Iglesia dice.
Por no supuesto. lo que yo pienso, ni lo que yo siento, ni lo que yo estoy viviendo. No, antes al contrario, lo que la Santa Madre Iglesia dice, eso es lo que yo voy a decir, voy a hablar, referente, obviamente, a estos temas polémicos que hoy nos estamos enfrentando. Sí, porque si tú te diste cuenta, digo, en la rueda de prensa, que es donde estamos viendo el video, la rueda de prensa que se llevó a cabo, hubieron medios de comunicación que se les fueron a la yugular. Exactamente, ¿no? Con temas de violencia, Sí. con temas del matrimonio del mismo género. Exacto. Y por eso te decía, viene el nuncio apostólico cuando le preguntaron sobre la violencia que se vive en México. Muy inteligente su respuesta. Muy inteligente la respuesta, que prácticamente pues eran preguntas para generar polémica. Así y es. yo creo que ellos lo entendieron muy bien. Y viene el nuncio apostólico, dijo, yo no soy mexicano, yo No soy conozco italiano, aquí, dijo él. no conozco la realidad mexicana, pero sí te puedo hablar de lo que hizo el gobierno italiano, que a lo mejor el gobierno mexicano puede ser que lo esté implementando, Sí. pero en Italia sucedió esto, pero no funcionó. Sí, inclusive él mismo mencionó y lo dijo, yo creo que la realidad de la violencia en Italia no es muy distinta a la violencia que se lleva aquí en México. Por lo tanto, sí te voy a dar la respuesta desde mi perspectiva como italiano, que ojalá y que pueda servir aquí para lo que tú me estás preguntando en México. Pero obviamente también entendemos que aunque son realidades diferentes, porque son países diferentes, algo tienen de similitud. Y él mismo lo mencionó, entonces por eso la respuesta de él pues fue muy inteligente en el momento que él dijo, pues bueno, mira, yo te voy a dar la respuesta desde mi perspectiva, desde mi país. Si te sirve, pues adelante. Exactamente, y aquí mostraron ambos, ¿verdad?, esta postura que la iglesia no está cerrada a debatir estos temas. No, para nada. La iglesia está abierta y lo ha mostrado con estos documentos que nosotros les hemos presentado en este programa, porque ya hablamos sobre el matrimonio igualitario con Sí. el documento de varón y mujer los creó. Claro. Ya hablamos sobre la Homosexualidad. eutanasia, que también sacó un documento, y en fin, hemos hablado de otros temitas pues un poquito polémicos, obviamente a partir de lo que la iglesia señala, dicta y manda, que nosotros pues debemos de forjar, bueno, pues obviamente pues esta postura, ¿verdad? Y esta postura, bueno, pues está argumentada por estudios antropológicos, psicológicos, Claro, filosóficos, teológicos, y que no solamente son meras cuestiones de decir, no queremos que la sociedad avance en esto, y de allí pues tachan a la iglesia como una iglesia que está en contra del desarrollo científico, del desarrollo político, social, etcétera. Cuando si en verdad entendiéramos todo este sentido y ese mensaje evangélico que está debajo de todo esto y que es el amor, bueno, entonces entenderíamos todas estas cuestiones y veríamos que nuestra sociedad no sería una sociedad problemática, No, claro. porque todos viviríamos en este amor que Dios nos da a nosotros y que nos dejó a nosotros, pero que nosotros mismos nos la hemos complicado, ¿verdad? Claro, por supuesto. A veces nos queremos revelar, pero sin sentido. Exacto, de acuerdo que contigo. queremos manejar nuestra fe, y ya lo hemos referido en otros programas. Queremos manejar una fe a mi conveniencia, una fe A mi gusto. a mi medida, Exacto. una fe que esté a mi favor. Y aunque éticamente, filosóficamente, el acto de robar un peso y 1,000,000 de pesos, para mí robé un peso, pues, una penitencia pequeña, nomás fue un peso, no, pero filosóficamente y éticamente la acción de robar, así haya sido el peso como el 1,000,000 de pesos, la acción es absolutamente La misma, completamente. Y si te diste cuenta, bueno, en el caso de la conferencia de prensa que se dio en esa ocasión, pues en un principio el Monseñor Víctor Alejandro Ledesma lo dijo muy claro que era para conocerlo a él, para conocerlo como persona, porque dio todos sus datos, su historia, cuándo fue ordenado, dónde nació, dónde se crió, era hijo de 2 padres con
8 hermanos, algo así. Dio todos los datos, ¿no? Sí, de manera personal. exacto. Y sin embargo, la conferencia se trasladó a tocar esa problemática cuando al final él mismo dijo, no estoy cerrado a tratar estos temas y les aseguro que en un futuro los vamos a tratar. Pero en este momento no es la ocasión para tratarlos, ya los trataremos con delicadeza y el día que ustedes me inviten a alguno de sus medios de comunicación y quieran tratar estos temas, los vamos a tratar, porque la iglesia está abierta para tratar estos temas, no es una iglesia cerrada, es una iglesia abierta. Así es, Armando. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? No por miedo, ¿verdad? Sino simplemente pues es la novedad, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues vieron en los que tuvieron la oportunidad de seguir estas transmisiones aquí por medio de Canal Foro CX, bueno, pues que la iglesia pues obviamente no está cerrada, siempre está a la escucha de todos los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado en algunos otros programas y con algunos otros documentos pontificios, la iglesia siempre va a apostar por la vida, por la dignidad de la persona y por la unidad de las familias y de la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es unidad, es una familia también. Claro, por supuesto, es nuestra gran madre, la Iglesia Católica. Y bueno, pues los que pertenecemos a ella, sumarnos a esto justamente. Así es, por eso los seguimos invitando a que todas estas actas y documentos pontificios los lean, los conozcan, aunque no lo los pronuncie adquieran. bien. Sí, exactamente, ¿no? Yo también, ¿no? A veces es que son tantos documentos, bueno, de esta colección de San Pablo, ahorita con lo que surgió del rito tridentino, Sí. el Papa Francisco ya sacó un documento que si ya lo tiene la editorial de San Pablo, ya se los vamos a presentar en el próximo programa, ¿verdad? Entonces estamos así con los documentos, ¿no? Salió el nuevo, pues órale, el nuevo, mientras que sale otro documento, mientras hablamos de un documento pasadito, ¿no? Claro. Pero que pues vayan en la misma línea, ¿no? Entonces, en este sentido, pues los invitamos a que los lean, a que los adquieran, ¿no? Y les decía, ya me acordé del comentario, yo tampoco me sé el nombre de todos, imagínense, son 214 documentos. Imagínate nada más, sí. 214 documentos, a veces nada más voy y digo, no, pues deme el 182 o deme Ya el mejor número por 5. número que por nombre. Exactamente, es un poquito más fácil, ¿verdad? De meternos pues en estos temitas de la pronunciación, ¿no? Sí. Que a veces pues se nos resbalan. Claro. Y no porque no sepamos, simplemente porque pues a veces Exacto, no sí. es un lenguaje común para nosotros. ¿verdad? Para todos nosotros. Pero pues ahí está la invitación, ¿verdad? La instrucción del misal romano también está impreso, está en digital, ¿verdad? Lo que nosotros le presentamos en la liturgia. Aquí está lo que tiene que hacer el sacerdote y nosotros como fieles laicos. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy, Jorge. Pues un programa muy nutrido y pues con comentarios muy importantes. Entonces los esperamos para la próxima aquí en Aprendiendo tu Fe. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Canal Foro CX marca la diferencia.